Hola, ¿qué tal amigos de Más Legal? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con el abogado Eric Urbina. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Iván. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Eric, nuevamente. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema implicancias del estado de emergencia, ¿no? Eric, si nos podrías comentar un poco sobre qué es el estado de emergencia, por favor. Bien. Bueno, el estado de emergencia es una figura de excepción, es un régimen de excepción que está recogido en la Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 137. No es ajeno a los peruanos porque de hecho lo hemos vivido y lo seguimos viviendo desde la declaratoria de emergencia sanitaria producto de la pandemia. Recientemente, el gobierno ha decidido además incluir un estado de emergencia para Lima y el Callao, a razón de considerar que vivimos un clima de inseguridad que pone en peligro pues, la vida, la propiedad de las personas y por ello mismo pone algunos límites, algunas restricciones específicas para Lima y el Callao, pero sin dejar de lado el estado de emergencia ya iniciado en el 2020 con la pandemia. Hay que decir también que esta figura no es solamente peruana, ¿no? En realidad, prácticamente todos los países del mundo. Hace poco revisaba un informe donde se detallaba que prácticamente el 90% de las constituciones regula una situación de excepción que cambia de nombre, ¿no? Estado de emergencia, estado de alarma, etcétera, de acuerdo a cada país. Correcto, es muy interesante lo que vienes comentando. Ahora, ¿qué implica este estado de emergencia, por favor, si nos podrías detallar? Bien, en atención, como lo comentaba, a una situación excepcional que puede estar relacionada con la perturbación del orden público, a una catástrofe, etcétera, el gobierno puede restringir algunos derechos y libertades constitucionales. Ojo, aunque la Constitución habla de restringir y suspender, en atención a lo que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, a la doctrina y a distintos tratados, a mi juicio, el término más adecuado es restringir, dado que los derechos nunca se suspenden. Sí se pueden restringir, que es acotar de manera racional y proporcionada. Puntualmente, se puede, por ejemplo, restringir el derecho a la reunión, cosa que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia. Las reuniones no están permitidas, salvo excepciones, y acá se manejan cuestiones de aforo, ya sea en restaurantes, en el partido que hemos vivido hace poco, ¿no? De la selección nacional y demás, que el Estado permite. Lo que antes de que se declare la emergencia era algo totalmente común. Yo podía reunirme en mi casa con mis amigos a celebrar mi cumpleaños, celebrar Navidad. En el estado de emergencia esto se restringe a un número mínimo, etc. También, por ejemplo, está restringido el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Para que una persona, para que un policía en realidad ingrese a mi domicilio necesita el permiso, la autorización de un juez o estar en flagrante delito, ¿no? Para que puedan ingresar. Bueno, en un estado de emergencia, la policía puede ingresar sin permiso de juez a un domicilio. Esto debe estar también debidamente justificado. En el momento no me van a mostrar la justificación. Ellos acceden y se acabó porque están dentro de este marco. Sin embargo, si yo considero que se ha cometido un abuso, puedo aplicar alguna acción, como por ejemplo un amparo, para cuestionar, dado que se tiene que demostrar que esta medida es proporcional y es racional. También está previsto la restricción de libre tránsito, que en el caso peruano reciente más bien se ha eliminado, ¿no? Nosotros teníamos un toque de queda que prohibía justamente transitar de manera libre entre tal y tal hora, de acuerdo a las ciudades. Es más, en un inicio era a nivel nacional por mucho tiempo, esto dentro del marco del estado de emergencia, pero que a la vez tiene que estar siendo revisado constantemente por el gobierno. No olvidemos, estos son regímenes excepcionales que buscan atender a un bien mayor, como puede ser la salud pública, o podría ser también la custodia de la vida, de la propiedad, evitar que se atente contra las personas, ¿no? En una situación de delincuencia. Bien, estos son, digamos, los principales derechos o libertades que se pueden restringir, ¿no? Eso implica estar en un estado de emergencia.
Correcto. Ahora, una duda que de pronto muchas personas tengan es ¿por cuánto tiempo será ese estado de emergencia? Si nos podrías dar algunos alcances sobre ello. Bien. Bueno, la Constitución establece que se puede establecer como máximo hasta por 60 días y que este se puede prolongar, ¿no? De hecho, ya nosotros tenemos más de 2 años en estado de emergencia producto de la pandemia y constantemente cada 60 días se va prorrogando, ¿no? En el caso puntual del estado de emergencia para Lima y Callao ha sido determinado por 45 días. Esto también podría ser prorrogado por parte del Poder Ejecutivo. Esto es un acuerdo que toma el presidente de la República con su Consejo de Ministros. Bien, ojo, acá también el Congreso de la República tiene la potestad y obligación, es más, porque es uno de sus deberes funcionales, el revisar qué es lo que se está haciendo por parte del Ejecutivo durante un estado de emergencia y también asegurarse de que las medidas tomadas sean proporcionales, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a este estado de emergencia, ¿no? De pronto algunos ciudadanos están todavía con esa duda. Bien, bueno, en principio podemos transitar sin mayor problema, excepto que el gobierno decida algo distinto. Hasta hoy no hay una prohibición expresa. Ya ni siquiera tenemos el toque de queda que nos impide movilizarnos en determinado tiempo, sí saber que una persona puede ser detenida hasta por 48 horas durante este estado de emergencia. En caso considere que ha habido un abuso, existen algunas medidas y para ello están justamente, ¿no?, los estudios de abogado que pueden asistir a los ciudadanos que hayan sido víctimas de algún abuso. Como lo comentaba, no es que los derechos dejan de existir, no se suspenden. Se restringen, pero en un marco de proporcionalidad, de razonabilidad. Y en caso hay un abuso, pues se pueden interponer acciones de amparo, habeas corpus, para proteger a los derechos de las personas, ¿no? En principio, esto es lo que el propio gobierno ha establecido. No ha dado mayor alcance, es cierto que ha permitido, y esto está previsto también constitucionalmente, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, no de manera general, según está establecido en la resolución, y lo han declarado los ministros, pues estas han intervenido en operativos muy puntuales, no están a cargo de estos operativos, sigue estando a cargo de la Policía Nacional, quien custodia el tránsito y demás sigue siendo la Policía Nacional y solamente en determinadas zonas, bajo determinadas circunstancias, son las Fuerzas Armadas las que intervienen, ¿no? Correcto, Eric, muchas gracias. Esos han sido algunos alcances sobre este estado de emergencia. Finalmente, para cerrar, si nos podrías dar algunas recomendaciones para este estado de emergencia, por favor. Bien. Bueno, primero, saber que el derecho no está ausente, es decir, aunque pueda haber algún tipo de restricción, como ciudadanos podemos vivir y ejercer nuestras actividades dentro del marco legal previsto. Siempre es bueno cargar con nuestra identificación y también, en caso alguien sea detenido, pues preguntar, ¿no?, cuáles son los motivos. Tenemos derecho a ello y la policía está en la obligación de decirnos también cuál es el motivo, por ejemplo, de una detención y también de una intervención, en caso sea una intervención domiciliaria, ¿no? Luego, respecto al tránsito mismo, ya no hay, hasta el momento, por lo menos, un toque de queda, así que no hay ningún impedimento con ello. Con el tema de las reuniones, estamos aún impedidos, esto no por la declaratoria reciente para Lima y el Callao, sino desde el inicio de la pandemia. Las reuniones están restringidas aún, bien, y se permiten solamente en el marco de los aforos ya regulados y demás, ¿no? Así que si uno acude a un centro comercial, si uno acude a cualquier otro tipo de evento o lugar, pues asegurarse de eso, ¿no?, que se esté cumpliendo con el aforo para evitar mayor problema. Bien, Eric, muchas gracias por haber tocado ese tema tan interesante. Te agradecemos por el tiempo y muy pronto continuamos con nuevas entrevistas. Si tienen alguna consulta adicional, pueden escribirnos al correo contacto@maslegalperú.com o visitarnos en www.maslegalperú.com. Muchas gracias, Eric, nuevamente por el espacio. Gracias a ti, Iván. Y nos vemos en otra oportunidad.